El siguiente gráfico muestra la distancia de Sally desde su casa durante un periodo de 22 minutos. Usa la gráfica para responder las preguntas y completa las siguientes declaraciones. Analizaremos el gráfico para determinar el significado de la intersección vertical, la intersección horizontal y el significado del par ordenado 6,8. Para su revisión, cada par ordenado tiene dos valores, donde el primer valor es la entrada y el segundo valor es la salida. Gráficamente, siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal. Observe cómo, para este gráfico, la entrada es el tiempo en minutos. Y siempre encontramos las salidas a lo largo del eje vertical. En este caso, la salida es la distancia desde casa a millas. Ahora interpretemos el significado de la intersección vertical. La intersección vertical es donde el gráfico se cruza con el eje vertical, que sería este punto aquí. Para comprender mejor el significado de este punto, busquemos el par ordenado para este punto, donde, nuevamente, el par ordenado tendrá la forma de la coma de entrada y la salida. Para encontrar la entrada, vamos directamente hacia abajo, al eje horizontal. Observe cómo la entrada o el valor en el eje horizontal es 0. Y debido a que este punto está en el eje vertical, podemos ver que la salida correspondiente es 11. Entonces, el par ordenado para la intersección vertical es 0,11, donde 0 es el tiempo en minutos y el 11 representa la distancia desde su casa en millas. Entonces, al final, podemos decir que después de 0 minutos, Sally está a 11 millas de su casa. Entonces, como el tiempo es 0 minutos, esto significa que ella comienza a 11 millas de su casa. Y ahora determinemos el significado de la intersección horizontal. La intersección horizontal es donde el gráfico se cruza con el eje horizontal, que es este punto aquí. Y ahora busquemos el par ordenado para este punto. Como el punto está en el eje horizontal, sabemos que la entrada es 22. Y para encontrar la salida correspondiente, iríamos directamente al eje vertical. En este punto aquí, la distancia desde el hogar o el valor en el eje vertical es 0. Entonces la intersección horizontal está dado por el par ordenado 22,0, donde el 22 representa el tiempo en minutos y el 0 representa la distancia desde casa. Entonces ahora sabemos después de 22 minutos. Sally está a 0 millas de su casa, lo que significa que después de 22 minutos llega a su casa. Y ahora determinemos el significado del par ordenado 6,8. Primero encontremos este punto en el gráfico. Primero ubicamos 6 en el eje horizontal, que estaría aquí. Y luego para encontrar el punto en el gráfico, vamos directamente al gráfico. Este es el punto en el gráfico cuando la entrada es positiva 6. Para encontrar la salida correspondiente, desde este punto, vamos directamente al eje vertical o nos movemos a la izquierda hacia el eje vertical, y podemos ver que la salida correspondiente es 8. El par ordenado para este punto es 6,8. Y el 6 representa el tiempo en minutos, y el 8 representa la distancia de la casa en millas. Entonces, el par ordenado 6,8 nos indica que después de 6 minutos, Sally está a 8 millas de casa. Espero que hayas encontrado esto útil.